Bien, vamos a ver cómo se dibujaría este cuerpo simplificado de perfil, ¿no? Para tener las dos vistas más clásicas, frente y perfil, y después con eso obviamente poder jugar y hacer más movimientos. Vamos a aprovechar este mismo gráfico que estamos usando para hacer el cuerpo de perfil. La cara obviamente se mantiene en el mismo lugar, que en esta grilla son dos grillas. Como les digo, no se preocupen, ya vamos a ver la estructura de la cara en sí cómo se hace, pero en este caso tengan en cuenta que es un círculo y estas dos líneas, la línea de la frente de la cara, después la línea del mentón. Después el cuello va un poco hacia atrás. Esto obviamente varía cómo esté parada la persona, si está parada muy erguida o más encorvada, pero vamos a respetar acá una posición erguida. Y acá dibujaríamos, acá estaría la clavícula del lado derecho que sería este personaje con el hombro. Y vamos a dibujar esto que sería la caja torácica, que tiene esta forma aproximadamente. La línea recta arriba en la parte de las clavículas y la línea curva saliendo un poco hacia adelante por lo que sería el pecho o los pectorales, y atrás es una curva porque vamos a ver ahora que la columna tiene cierta curvatura. Acá adentro nos quedaría el hueco de la caja torácica simplificada y la columna, como les digo, sale hacia afuera del cuello y más o menos en la mitad de la espalda empieza a entrar nuevamente y a la altura de la cadera sale nuevamente. Es como que hace una S muy sutil. Y acá tendríamos las caderas, como ya vimos antes, aproximadamente a la misma altura que la caja torácica, y la cabeza tal vez un poco más adelante. Acá estaría obviamente estos discos que marcamos en la parte de frente. La columna vamos a darle cierto grosor. La pierna va un poco hacia atrás, lo que sale desde acá, de la cadera, hasta la base de la rodilla, y después con una curva vuelve a ir hacia atrás y hacia adelante. Y acá saldría obviamente los pies, ¿no? Entonces fíjense la curvatura que tiene. Tiene esta primera curva, la columna, y esta segunda curva, la pierna. Como son curvas bastante similares, la de la columna es un poco más pronunciada, la de la cintura en realidad, pero tengan en cuenta esa curva y que cuando dibujan a una persona no es, como suele pasar mucho con un error, un palo derecho, no es una estructura completamente recta hacia abajo, sino te vas de boca para adelante o te vas para atrás. O sea, el cuerpo tiene ciertos pesos y equilibrios con sus partes del cuerpo justamente para no caernos, ¿no? Entonces, obviamente, según la postura de cada persona, eso también está bueno tenerlo en cuenta. Si una persona tiene la cabeza muy hacia atrás o está muy hacia adelante, ¿cómo compensa con la cola o la postura de las piernas? Porque si uno hace una persona jorobada y mantiene este cuerpo, se va a ir de boca al piso. Entonces hay que bajar un poco el centro de gravedad, doblar las rodillas, un montón de cosas que obviamente, igual que en casi todos los temas, observando a la gente que está en nuestro entorno, o libros, o fotos, o películas, o series, uno va a ver cómo se compensan los cuerpos, etcétera, además de estudiarlo obviamente, ¿no? Y el brazo desde el hombro un poquito hacia atrás, esta parte un poco hacia adelante, nuevamente una curva, y la mano de nuevo un poco hacia atrás. Fíjense que acá de nuevo aparece otra curva. Todo lo que sea cuerpo humano está bueno meterle curvas a los movimientos. De nuevo, con lo mismo que dije con la espalda y las piernas, el brazo lo mismo. Si hacen un brazo derecho, aunque esté relajado, fíjense ustedes, se pueden ver un espejo o ver una persona que está cerca, cuando el brazo está relajado no está recto, sino que la parte de arriba del bíceps sí está recta, el antebrazo está un poquito más inclinado hacia adelante y la mano se relaja hacia atrás, como hicimos acá en este simple boceto. Entonces tengan en cuenta esas cosas para que los dibujos queden un poco más orgánicos, más reales, más corporales y no tan estructurados como si fuese un robot o un muñequito Playmobil que está ahí parado. Entonces, para dejarles marcadas las curvas, tenemos la curva de la espalda, vamos a marcar la curva de las piernas y por último la curva de brazo. Tengan en cuenta estas tres curvas como un detalle, como un tip a tener todo el tiempo presente cuando dibujan cuerpos, y van a ver que quedan bastante más relajados y no tan rígidos. Entonces, usando este esqueleto o este muñequito que armamos simplificado, podemos empezar a darle movimiento a nuestros personajes. Después, obviamente, con los paquetes musculares, con un montón de cosas más, se lo va a empezar a completar el dibujo. Pero si no podemos generar una estructura básica de movimiento que sea creíble, que esté bien proporcionalmente, todo lo demás que le pongamos va a estar erróneo o se va a ver raro. Entonces, como les digo, ya con este personaje, con la cabeza simplificada, por ejemplo, vamos a hacer un par de posturas.
Por ejemplo, hay un boceto bastante rápido de lo que sería un personaje, no sé, sosteniendo un escudo con una espada por atacar. Y fíjense cómo fui obviamente acomodándolo mientras lo dibujaba por el tema este de las proporciones. Capaz uno ya con más práctica a simple vista se da cuenta que hay una proporción mal, pero una vez que lo tienen terminado se puede corregir, como vamos a hacer ahora, que seguramente haya algunas cosas por corregir, como les digo. Por ejemplo, si tenemos en cuenta, la cabeza nos ocupa esto. Entonces, si yo esta misma medida la voy pasando a lo que íbamos viendo, teniendo en cuenta obviamente que al mover el cuerpo y que haya perspectiva en las partes del cuerpo, pueden cambiar su tamaño. O sea, mi brazo no es lo mismo esta altura, tomándolo en cuenta con mi cabeza, que si lo ven ahí de frente. Ahí casi no tiene altura. Entonces, si el brazo empieza a ir hacia adelante, la altura va a ser más corta cuando se dibuja que cuando está completamente erguido. Con el torso, las piernas, pasa lo mismo. Pero para que tengan una idea más o menos, si se le va mucho de proporción, va a quedar mal. Si está un poco bien, apenas ahí corrido, no es tan grave. Pero fíjense, la primera cabeza llega hasta aproximadamente los pezones, que es lo que hemos hablado. La segunda, que acá es donde se achica un poco porque está toda la panza doblada, entonces va hacia atrás y después vuelve hacia adelante. Por eso está un poco más chica, llegaría hasta el ombligo. Y la otra hasta la pelvis más o menos. Y después lo mismo, una cabeza, dos cabezas hasta llegar a la rodilla. Y acá como la pierna está para atrás, obviamente lo hice torcido, que capaz me quedó un poco corta esta pierna. Más que nada yo la hice corta porque después sería dibujada hacia atrás, como les digo. Al quedar la pierna mirando hacia atrás en escorzo, que sería la perspectiva de la figura humana, como les decía, tiene un poco menos de altura, ¿no? Acá el brazo lo mismo, está un poco en diagonal hacia adelante, entonces va a ser un poco más chica su medida. Y acá obviamente lo mismo porque está más todavía apuntando hacia adelante. Y fíjense acá arriba pasa lo mismo, está un poco hacia adelante el antebrazo, la parte de arriba del brazo, y el antebrazo está más todavía hacia adelante. ¿Cómo medir esto de cuánto dibujar de largo las partes del cuerpo si se empiezan a poner con escorzo, con perspectiva? La forma más simple es, como les digo, tener cierta coherencia, como cuando, por ejemplo, si yo tengo acá un brazo, ya lo vamos a ver a nivel estructural, hasta acá llega el codo y hasta acá llega la muñeca. Si por acá tenemos el hombro, si yo empiezo a, fíjense, ahí está 100% la altura del brazo, ahí está al 0% si quieren, o sea, se ve perfectamente de frente. Si yo lo tengo en diagonal a un 50%, la altura va a ser el 50% que si se ve erguida. Entonces, si yo este brazo quiero que la persona lo doble hasta esta altura de la mano, la altura del brazo va a estar al 50% aproximadamente de lo que es erguida. Si la levanta completamente para acá, va a ser obviamente 0. En este caso estoy haciendo medio en diagonal. Si lo hago 100% de frente, para que se entienda, va a estar por acá la mano y esto va a ser el alto del brazo. Y si lo hago por acá la mano del brazo, obviamente el alto va a ser eso, la parte del antebrazo. Si lo empiezan a tirar para el costado, como les digo, es lo mismo. Si el brazo lo mueven 100% de perfil, bueno, acá no cambia nada porque el brazo, si está acá o acá, es lo mismo porque está 100% de perfil. Si está un 50% de costado, va la misma regla de antes. Va a ser un 50% del largo. Y acá lo mismo. Si está, pongo esta línea para que se entienda, si está a medio perfil el brazo completo. Entonces, con esta lógica es más sencillo entender la distancia y el largo de cada parte del cuerpo según el escorzo que presentemos en la ilustración, imagen, cuadro de cómic o lo que sea. Entonces, con las proporciones de las cabezas y este detalle ya se puede empezar a armar algo. Después, como todo, y se los voy a repetir en todo el curso, es practicar mucho, mirar mucho, seguir estudiando y de tanto ver un brazo en una postura ya van a saber cómo dibujarlo
teniendo esta información encima, ¿no? Obviamente después empieza a entrar todas las teorías de la perspectiva para hacer los escorzos. Como veíamos antes, en una situación simple que voy a hacer hacia mano alzada de un edificio en perspectiva, que las ventanas acá tienen un ancho y a medida que van bajando se va achicando ese ancho, la distancia entre sí, a lo que me refiero, porque van hacia un punto de fuga. En el cuerpo pasa lo mismo. Si tenemos de frente todas cabezas del mismo tamaño, si ese cuerpo lo inclinamos hacia adelante o hacia atrás, la distancia entre esas cabezas, la cabeza que esté más atrás, más lejos de nosotros, va a ser mucho más chica que la cabeza que esté más cerca de nosotros. Entonces, teniendo eso en cuenta, es más fácil empezar a dibujar también escorzos más pronunciados. Por ejemplo, si yo que soy una persona medianamente vista de abajo, imaginémonos que acá tiene la nariz, esta es la cabeza, por acá estaría la oreja, el cuello, acá tiene los pectorales. Fíjense, está hecho a mano alzada completamente sin medir las cabezas, pero más o menos es algo así, como la distancia de una cabeza, que en este caso es esta de acá, la pierna serían dos cabezas, fíjense lo que es, cómo se van agrandando las cabezas a medida que nos vamos alejando del objeto. Mientras más cerca esté algo, más grande lo vemos, mientras más lejos, más chico lo vemos en la teoría de la perspectiva. Eso se aplica también a los cuerpos. Entonces, esto de las estructuras de la cabeza, más el tip lógico de si está a 45 grados el brazo, entonces se ve la mitad del alto de brazo como algo súper simple, un dibujo dibujado de frente y con poco movimiento, hasta el punto este de capaz mover la cámara y mover el objeto, el cuerpo completamente en un escorzo mucho más pronunciado. ¿Cómo se aplica la teoría de la perspectiva? Con estas tres cosas, las proporciones de las cabezas, la lógica simple de cómo se mueven y el escorzo pronunciado con la perspectiva, se puede empezar a dibujar cuerpos humanos. Esta es la teoría. La práctica nuevamente es todo. Esto es practicar, practicar, ver, practicar. Hay un montonazo de teoría al respecto. Vamos a hacer varias pruebas con esto, haciendo algo no con tanto escorzo, como les decía, sino más de frente para que empiecen a probar, pero quería mostrarles lo otro para que lo tengan en cuenta. Ahí tenemos, por ejemplo, tres bocetos hechos muy rápidamente con tres posturas. Una persona hablando con la mano apoyada en la cadera, otro sentado en el piso saludando, otro corriendo visto de espalda. Entonces vean cómo con esta estructura simple, este muñeco simplificado, se pueden plantear distintas posturas para empezar a hacer dibujos, escenas o lo que ustedes quieran. Un punto importante en el tema este de las posturas, para que lo tengan en cuenta, lo revisen y también lo practiquen bastante, es exagerar o encontrar el momento justo el cual se va a dibujar. Un ejemplo típico y que se ve mucho, que creo que es muy interesante para entender a qué me refiero, es en los cómics, cuando se está dando un golpe, hay un montón de cuadros, si se piensa a nivel fílmico, que se podrían usar. Cuando el tipo está cargando el golpe, lo está tirando, lo está yendo, lo está pegando, ya le pegó, hay un montón de dibujos que se pueden hacer. Entonces, aprender, obviamente, de nuevo, viendo lo que ya existe y si no, practicando mucho, a ver si alguien inventa algo nuevo que puede ser tranquilamente. ¿Cuál es el cuadro o el momento justo el cual da más fuerza a nuestro dibujo? Si yo hago un dibujo que estoy por pegarle a alguien, porque no le voy a pegar o lo que sea, puede estar bien, pero si yo quiero hacer el dibujo que estoy pegando, en vez de hacer antes de pegarle o cuando le está tocando el brazo, la mano, la cara, lo mejor sería capaz ya pegándole y la mano pasando un poco, como exagerando la situación. Lo mismo con la postura de la persona que pega. Una cosa es una persona que pega así, otra cosa es una persona que pega completamente torcido. Mientras más se exagere el movimiento sin irse a exageraciones
que ya se van completamente a la realidad. Mientras más se exagere, mejor y más lindo queda el dibujo. Lo mismo una persona parada hablando, puede estar parada hablando quieto, con las manos en el bolsillo sin hacer nada. Bueno, podemos empezar a ponerle un poco de expresividad a las manos, como esta persona está hablando con una mano en la cadera y la otra hacia adelante, como diciendo algo. Ese movimiento que está exagerado dentro de lo normal, cuando uno podría hablar con las manos en el bolsillo, que capaz es algo muy común, le da otra intención y otra fuerza al dibujo. Lo mismo una persona sentada en el piso, puede estar sentada en el piso lo más recta posible, pero si lo tiramos con las piernas para un lado, con el brazo apoyándose y empezamos a darle un poco más de fuerza a la postura, va a quedar mucho más lindo e interesante. Así que intenten probar dentro de este muñeco, moverlo con posturas un poco exageradas de lo que hagan. Planteen cualquier postura, un tipo sentado en la silla. Yo puedo estar sentado como ahora estoy sentado lo más normal explicando, o puedo estar sentado con una pierna cruzada encima de la otra, puedo estar sentado tirado sobre el respaldo, con un brazo por detrás y el otro en mi cabeza. Ese tipo de detalles de mover el cuerpo, de nuevo, le dan mucha fuerza y queda mucho más lindo el dibujo, así que empiecen a jugar con ese tipo de movimientos de más de la realidad. Como tarea les recomiendo que hagan la mayor cantidad posible de posturas y movimientos con este muñeco que aprendimos a hacer de frente y de perfil, así que empiecen a moverlo toda la cantidad que puedan y suban las muestras y pruebas que hicieron al foro.